Dios los bendiga. Les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando en este momento. Y hoy terminamos con la serie Más de ti, menos de mí, en este quinto programa, y hemos estado hablando de los pecados del yo. En los programas anteriores explicamos por qué son peligrosos y que son obstáculo para que haya más de Jesús y menos de nosotros. Y todo esto lo hemos querido hacer no para juzgar, como hemos hablado en programas anteriores, sino para entender que cuando queremos que nuestra relación con el Señor sea mucho mejor, quizás vemos obstáculos y luchamos y luchamos en nuestras fuerzas. Y el término luchar yo creo que no debería existir, sino que Él pelee por nosotros, que sí tenemos luchas espirituales, pero a lo que me refiero es cuando nos metemos en su presencia, cuando nos dejamos llevar por Él, cuando es más Él que nosotros, yo creo que no va a haber una lucha, sino que vamos a dejarnos guiar. Y de eso es lo que hemos querido establecer, que muchas veces vemos esos obstáculos, esas luchas, es porque hay un yo entronado en nosotros. Es por eso que veíamos como en un Juan 3:30, Juan decía, yo tengo que menguar para que Él crezca. Y de eso es lo que hemos tratado esta serie, este programa. Y básicamente es demostrar esa semilla que la debemos sembrar y que debe modelar a Cristo. Esa semilla que va a morir y va a salir ese retoño, cuyo retoño va a dar una planta como esa planta de frijol. ¿Recuerdan alguna vez que llegaron a hacer en sus escuelas este experimento donde un frijolito lo poníamos y ese frijolito moría, esa semilla moría para que creciera una plantica? Y eso es básicamente lo que Juan nos estaba mostrando. Eso es básicamente la función que hizo Juan, lo que en el Evangelio Dios nos quiso mostrar a través de Juan, que Juan fue usado para morir, para poder mostrar la planta que venía, que era Jesús. Era para mostrar que él tuvo una función y él se lo dijo a los discípulos, le preguntaron, mira, él ya bautiza, él ya, sí, es que mi misión era mostrarlo. Yo ya debo menguar para que él crezca. Él es el que debe seguir bautizando y no bautizando solo con agua, sino en el Espíritu. Entonces, básicamente es esto lo que queremos con esta serie, con este programa, de que esa semilla sea regada y sea regada para que se pudra, para que muera y crezca Jesús, para que crezca esa plantica. ¿Y sabes cómo va a ser que se pudra, que muera esa planta, esa semilla, perdón? Va a ser con la palabra mata. Y es una forma que podría decirse y utilizada en otros términos, pero la palabra de Dios cuando nos confronta, cuando llega, cuando empieza a verse confrontado en ese espejo, ese orgullo, cuando empieza a verse esa vanagloria que hemos venido hablando, esa autosuficiencia, esa conmiseración, esa envidia, ese orgullo. Se empieza a ver esto, la palabra de Dios nos confronta y hace que menguemos. Y es de esta manera como crece Jesús en nosotros, es de esta manera como nuestro carácter se asemeja al de Cristo. Y hoy explicaremos de una manera muy detallada el pecado de la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Es levantarte contra una jerarquía establecida y no acatar normas que la misma jerarquía establece. Vemos que el pecado de la desobediencia hace parte de los pecados del yo, porque ese yo entronado no concibe que le digan qué hacer y que hace su propia voluntad sin ser obediente a Dios, donde Dios demanda obediencia. Mira que Él siempre ha demandado obediencia sobre nosotros, porque Él nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad, y la ceguera de quien padece este pecado no los deja ver. Todos los pecados del yo que explicamos a continuación o que lo hemos venido hablando son esos deseos de nuestro yo, los cuales aún no se perciben porque están entronados y muchas veces no los hemos podido detectar, no los hemos podido ver porque esa misma ceguera que el diablo tuvo, que no solo se quedó con él, sino que quiso traer a otros. Y sabes, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado de la desobediencia? El primer caso nos muestra la Biblia, es el de Adán, en Génesis 2:17.
17, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Las consecuencias a ese acto de desobediencia están en el capítulo después en Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Mira, Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Él sabe más, Él fue nuestro creador. Él nos creó, Él conoce para qué cada parte de nuestro cuerpo sirve, para qué somos diseñados. Entonces, por eso Él sabe la dirección en la cual Él conoce perfectamente el manual, cómo debemos funcionar nosotros. Sabes, en 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue con Saúl, cuando él desobedeció y el Señor vio esta desobediencia y se arrepintió de haberlo hecho rey. Pues un rey que su pueblo clamaba cuando ya tenía literalmente a alguien mucho mejor que el rey que es Dios, el que todo lo puede, el que lo crea, el que todo lo hizo. Y este pueblo quería un rey, entonces Dios se los dio, pero realmente Dios sabía que había un error en esto, pero así, sin embargo, Dios les dio ese rey. Y como comentario acerca de esto, hubo un arrepentimiento divino acerca de esta desobediencia y por lo tanto esta desobediencia llevó a Saúl a que su reino no fuera eterno. Mas luego Dios escogió un rey que sí, a través de la obediencia, a través de su corazón, sí su reinado fuera eterno, el reinado de David, luego el de Salomón y el que después llegó a Jesús, nuestro rey, un reinado eterno. ¿Sabes por qué nos cuesta obedecer? Porque hay una tendencia en el humano a hacer lo opuesto a lo que Dios establece, Romanos 7:15-23. Porque lo hago, ¿por qué lo hago? No lo entiendo, muchas veces te has preguntado eso. Pues no lo hago porque quiero, sino porque aborrezco. Y si no quiero esto, hago otra cosa. O sea, como dice su palabra, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muy teso esto porque esto explica la forma como hay una ceguera en la mente, cómo hay una cautividad en la mente impuesta por el enemigo de no querer entender qué es lo bueno y lo agradable frente a Dios. Y entonces esto se lleva a un tipo de desobediencia, se lleva a un tipo de desobediencia. No, esto es completamente el pecado de desobediencia. Y vemos como ejemplos a un Saúl, a un Sansón, a la esposa de Lot, a un Jonás. Y pensamos que el consejo de Dios nos va a impedir ser felices. Eso es lo que pensamos, eso es lo que el enemigo nos ha hecho siempre creer, eso es lo que la mentira que él siempre nos ha hecho entender. Y saben como que quién es el inicio de los pecados del yo, pues Satanás, porque fue el primero que le dio. Y entonces él no está conforme con quedarse solo, sino haciendo a otros pecar y encegueciendo la mente de otros. Sabes, no entendemos la fuerza de la voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Esto es una de las razones por las cuales no obedecemos, porque puede implicar sacrificio de algo que no queremos sacrificar. Ejemplo, alejarnos de algunos que llamamos amigos. ¿Sabes? Pensamos que el mejor consejo me lo puedo dar yo mismo. Y hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Los resultados de la desobediencia en muchos casos no son inmediatos. Muchos prefieren seguir el consejo de vender drogas porque produce resultados inmediatos que trabajar a largo plazo. ¿Sabes cómo vencemos el pecado de la desobediencia? El mensaje es claro. Cuando hacemos planes y tomamos acciones sin pensar en lo que Dios nos demanda, nos portamos como necios. El Señor tiene un plan para nuestra vida. Él sabe dónde tendremos éxito y dónde fracasaremos. Seamos sabios y pidámosle dirección a Dios.
Su palabra dice en Proverbios 3, del 5 al 6, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Él quiere que tengamos una dependencia 100% de Él para comprender el significado de depender de Dios. Es necesario muchas veces llegar al punto de perderlo todo y contar solo con Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y en muchos de los casos, Él puede permitir que perdamos todo para que confiemos en Él. Pero el obstáculo de los pecados del yo, de la desobediencia, de la autosuficiencia, de la vanagloria, del orgullo, hacen que sea un impedimento para que Cristo crezca en nosotros. Sabes, queremos recordarte esta palabra y segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos vencernos solos, sino con Cristo y con su espíritu que Él nos los ha dado para tener dominio propio, poder y amor. Esto es algo que Juan Bautista nos mostraba. Era la manera como el propósito de Dios para con Juan Bautista fue precisamente que clamara, que anunciara lo que decía Isaías, que él se convertiría en aquel profeta, voz que clama en el desierto, anunciar la venida del Señor. Queremos darte gracias por escuchar, por estar atento a estas series que hemos venido haciendo. Dios los bendiga. Les habló Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes que nos escuchan.